¿Está? Bien. Entonces, tenemos acá. Se trata de un paralelogramo ABCD, paralelogramo ABCD. A, B, C, D. Ahí. ¿Verdad? Paralelogramo. Las bisectrices interiores de los ángulos A y D. Bisectriz, entonces, bisectriz. ¿De quién? El ángulo A. Bisectriz del ángulo A. Bisectriz del ángulo D. Ahí está. Se van a encontrar. ¿En dónde se encuentran? En el punto P. Bisectriz. Un alfa y un alfa. Muy bien. Acá un teta y un teta también. Así. Correcto. En el punto P. Cuya distancia hasta AD es igual a 6. Distancia de un punto hacia una línea es una perpendicular. Distancia del punto hacia la línea es una perpendicular. Digamos que llega al punto Q. Esta distancia dice que vale 6. Distancia vale 6. Dice calcular la distancia entre AB y CD. Esta línea AB y la línea CD son líneas paralelas. Esta línea de acá, esta línea con esta otra línea son paralelas. Y la distancia viene a ser una perpendicular entre ambas. O sea, trazo acá una perpendicular, puede ser esta. O sea que acá esta es la distancia que me están pidiendo. Puede ser esa, como también podría ser esta otra distancia de acá, perpendicular. Ahí está. O también podría ser, prolongamos acá y trazamos perpendicular. Esa distancia también será esta. Cualquiera de esas distancias será entonces la incógnita del problema. Cualquiera de las distancias es la incógnita del problema. Entonces, vamos a ver cuál de ellas vamos a utilizar. Miren. A ver. Pero observen ustedes lo siguiente. Entonces voy a prolongar acá, mira, voy a prolongar aquí. Pongo esta línea para acá, así. Y voy a decir entonces, la distancia que me están pidiendo es la perpendicular trazada desde el punto A, que pertenece a una de las líneas, hasta la otra línea perpendicular, que llega acá hasta un punto H, digamos. Esto es lo que me piden calcular. Bien. Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer aquí es simplemente aplicar el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Porque esta línea de acá es una bisectriz. Entonces, perpendicular desde un punto de la bisectriz. Perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado. Perpendicular para un lado, perpendicular para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la perpendicular para el otro lado? Sería más o menos así. Que no necesariamente cae en el punto B, que sea acá 90 grados, en un punto R, así, en un punto R. Pero si esta es una bisectriz y acá vale 6, acá también tendrá que ser 6. Así. También tendrá que ser 6, por propiedad de la bisectriz. Propiedad de la bisectriz. ¿Verdad? Por propiedad de la bisectriz, entonces diré, desde P hasta Q será igual desde P hasta R y será igual a 6. Pero no solamente eso es una bisectriz, acá tengo otra bisectriz, bisectriz del ángulo D, bisectriz del ángulo D, y P también es un punto de esta otra bisectriz. Perpendicular para un lado, ¿qué debo hacer? Perpendicular para el otro lado, perpendicular para el otro lado. Esas dos perpendiculares deben ser iguales. Acá 90 grados llego al punto S. Entonces, lo mismo, propiedad de la bisectriz, desde P hasta Q, será igual desde P hasta S y debe ser igual a 6 también. Acá vale 6, acá también vale 6. Muy bien. Bien, profesor, pero entonces, acá ya veo 90, acá ya veo 90, acá ya había 90 grados, entonces la figura que se forma será un rectángulo. Esta figura de acá debe ser necesariamente un rectángulo. Este debe ser un rectángulo. Sí, porque tiene 4 ángulos de 90 grados. 4 ángulos de 90 grados. Bien. Entonces, en ese rectángulo
puedo decir en el rectángulo A, R, S, H. En ese rectángulo, digo, los lados opuestos son iguales. Si acá vale 6, acá vale 6, el lado opuesto X, ¿cuánto será? X será 6 más 6. X, ¿cuánto vale? X vale 12. X vale 12. Correcto. ¿Correcto? Muy bien. X vale 12. Bien. Veo si hay preguntas. Bien, ahí está. Correcto. Entonces seguimos. Problema. Se tiene un paralelogramo donde AB vale 4, BC es el triple de AB. BC es el triple de AB. Dice, a ver, más o menos sería así, un paralelogramo así, ¿verdad? Así, acá más grande, es el triple, dice el triple, y por acá sería, ¿verdad? Ahí. Ese sería el paralelogramo. Paralelogramo A, B, C, D, paralelogramo. AB vale 4, mientras que BC es el triple de AB. Entonces BC debe ser ¿cuánto? 12, el triple, 12. Se trata de las bisectrices interiores de los ángulos B y C. Bisectriz del ángulo B, bisectriz del ángulo C. A ver, bisectriz acá. Así, bisectriz por acá. Ahí está, bisectriz. ¿Dónde se encuentra? En el punto P. Dice, calcular la distancia del punto P al punto medio de BC, al punto medio de BC, punto medio por acá, punto medio. Entonces, uno el punto M con el punto P, y eso es la incógnita del problema. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, como este es bisectriz, le pongo alfa. Acá bisectriz, le pongo beta, muy bien. Pero ¿qué sabemos? Yo puedo decir, si acá vale beta, acá también tendrá que ser 2 veces beta si quieres. Y si acá vale alfa, acá tendrá que ser 2 veces alfa. Bueno, eso sí, correcto. ¿Qué más sabemos? Que si yo tengo 2 alfa acá y 2 beta acá, la suma de los ángulos consecutivos, la suma debe dar 180 grados. La suma de 2 veces alfa más 2 veces beta, la suma me debe dar 180. Ahí está. Si saco la mitad un alfa, la mitad un beta, la mitad debe ser 90. Entonces en el triángulo BPC, triángulo BPC, en ese triángulo ya tengo que un ángulo acá mide alfa, que este ángulo mide beta, pero alfa más beta es 90, por lo tanto la medida del tercer ángulo debe ser el ángulo BPC, debe ser también 90 grados. Profesor, entonces quiere decir que este ángulo también vale 90. Y si ahí vale 90, entonces es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo en que se encuentra acá, el dato del problema precisamente es 12. Y ese 12 es la hipotenusa. 12 es la hipotenusa. Sí, muy bien. 12 es la hipotenusa. Pero y el punto M, el punto medio de la hipotenusa. Y eso ya ustedes lo conocen muy bien. Si la hipotenusa vale 12, M punto medio, 6 acá, y X viene a ser la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa. O sea que X debe ser igual. La hipotenusa BC dividida entre 2. O sea, 12 entre 2. ¿Cuánto sale X? X es igual a 6. X vale 6. Correcto. Preguntas ahí. Veo si hay preguntas. A ver. ¿Preguntas ahí? No hay preguntas todavía.
Seguimos, otro problema. A ver, todavía está sencillo, profesor. No hay a ver ese problemita, mira, ese problemita que está ahí. ¿Qué cosa nos dice? Dice que la figura es un rombo. A ver, ¿qué sabemos de un rombo? ¿Qué sabemos de un rombo? A ver quién me dice, quién me contesta. Lo que les dije que iba a preguntar. ¿Qué sabemos de un rombo? A ver quién me contesta. ¿Qué sabemos de un rombo? Nada, nada, nada. Y me contestan, ¿para qué quieren que se grabe entonces? Las diagonales son perpendiculares. Muy bien. Las diagonales son perpendiculares. Muy bien. Alanis. Los lados son iguales. Sus diagonales son perpendiculares. Se bisecan. Muy bien, Jan. Y además las diagonales son bisectrices. Las diagonales son bisectrices. Correcto. Primero los lados son iguales. Sí, muy bien. Como las diagonales son bisectrices y acá vale 60, entonces, si vale 60, todo este ángulo vale, perdón, 120, acá vale 60. Si ahí vale 60 y como es bisectriz, acá tendríamos 30 y acá también 30. Muy bien, muy bien. De igual manera, por acá también tendríamos 30 y 30. 30 y 30, correcto. Pero entonces todo este 60 pertenece a un triángulo rectángulo. Si tengo 60, este otro ángulo debe ser 30. Bien. Pero dice acá el problema que PM paralela con AC. PM paralela con AC. O sea que si acá tengo 30, aquí adentro también tengo 30. Paralela, 30, acá también tengo 30. Bien, muy bien. Entonces dice algo más, pH vale 9, pH vale 9 y PM vale 6. pH vale 9, PM vale 6. Calcular AC, todo este segmento, toda la diagonal AC. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer para calcular AC? ¿Qué debo hacer? 30 grados, profesor, notable, siempre y cuando pertenezca a un triángulo rectángulo. Como acá tengo 90, si prolongo, acá prolongo, aquí también va a haber 90, prolongo. Ahí también va a haber 90, así, en un punto H. Ah, entonces, profesor, se ve un triángulo rectángulo acá, así, se ve un triángulo rectángulo en el cual un cateto, un ángulo de 30 y 60, ángulo de 30 y acá 90, 60 por supuesto. Entonces, si la hipotenusa vale 6, el cateto se puede calcular. ¿Cuánto vale el cateto? Debe ser 3. Triángulo rectángulo PHM, triángulo de 30 y 60, de 30 y 60. Cateto que se opone a 30, pH debe ser igual a 6 dividido entre 2, o sea, 3. Ya tengo ahí 3, profesor. Pero ¿qué cosa viene a hacer esto? Si tengo 90 y tengo 90, o sea que esa es la distancia entre dos lados opuestos. Desde H, bueno, acá sería H. Vamos a poner vía H acá. Acá vamos a ponerle qué cosa. A ver, vamos a ponerle acá. A ver, qué vamos a hacer. Y sale acá una G. Una G. Acá nos va a salir una G. Ya está. Entonces acá también P, 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 G, P, G, P, G, P, G. No se ve bien eso, profesor. Bien, PG. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, PG vale 3. PG vale 3. Otra vez, acá. Entonces, PG vale 3. PG vale 3. Bien, como les decía, desde H hasta G vale 9 más 3, 12.
desde H hasta G vale 9 más 3, 12. Pero eso de ahí viene a ser la distancia entre dos lados opuestos. Esa distancia la puedo ver aquí, también la puedo ver por acá. Prolongo, sigo prolongando esta línea así, y entonces la distancia también se va a ver aquí. Esta distancia, ¿verdad? Acá 90 grados, así, digamos que llega al punto L, y entonces desde A hasta L también vale 12, desde A hasta L también vale 12. Bien, muy bien, pero profesor, entonces ese 12 ahora pertenece a una figura más grande. ¿A qué figura pertenece? Mucha atención, ¿ah? Mucha atención. Pertenece a esta figura de acá. Este triángulo aquí, aquí y aquí. Pertenece a ese triángulo. ¿Qué triángulo es ese? Triángulo rectángulo ALC. ALC, que es un triángulo también de 30 y 60. También de 30 y 60. Pero y este 12 es el cateto que se opone a 30. El 12 es el cateto que se opone a 30. Debe ser la mitad de la hipotenusa. AL se opone a 30, debe ser X sobre 2. Y eso vale 12. 12. Ahí tenemos X vale 2 por 12. La X, ¿cuánto vale? La X vale 24. La X vale 24. ¿Correcto? Preguntas ahí. Veo si hay preguntas. Bien, muy bien, muy bien. Brenda también puso lados iguales, diagonales, perpendiculares, vista y 13. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo pensé que solamente me iban a decir lados iguales. Correcto, correcto. A ver, otro problemita acá. Problema número 5. Problema número 5. Si el perímetro de un rombo es 16, y una de sus diagonales es igual a uno de los lados, a un rombo así.